Esta mañana vamos a continuar con el libro de los Hechos. Y si hay algo, hermanos, que nos enseñan las Escrituras es de cómo esforzarnos en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos de persecución. Ya estamos viendo, ¿verdad?, el cambio en el mundo. Estamos viendo cómo se está desarrollando más y más lo que hablan las Escrituras. Estamos viendo que todo lo que fue escrito o lo que está escrito en las Escrituras, hermanos, la profecía se está cumpliendo. Y estamos viendo, hermanos, no mucho gozo en la iglesia, sino más preocupación. Pero, hermanos, las Escrituras nos recuerdan que estos tiempos, toda esta profecía, hermanos, tiene que cumplirse. Y las Escrituras nos enseñan, hermanos, cómo esforzarnos en estos tiempos peligrosos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de Jesús, que es verdadera y es real para estos tiempos. Y vamos a ver aquí, hermanos, cómo estos hombres, Pedro y Juan, llenos del Espíritu de Dios, predican el Evangelio de Jesús. Y al predicar el Evangelio, hermanos, les costó. Hay un costo. Predican al único Salvador, quien puede salvar el mundo de su pecado. El único que puede salvar a esta generación perversa, en la cual nosotros en este momento, hermanos, nos encontramos. Y se incrementa más y más, ¿verdad?, la maldad, el pecado. Lo vemos que no se detiene, sigue. Y, hermanos, la iglesia se preocupa. Pero también, hermanos, está en un estado, hermanos, de confusión. Que no nos debe de ir bien como cristianos, que no nos debemos de estar gozando y vivir en un mundo que no seamos afligidos. La verdadera iglesia, hermanos, que lee las Escrituras, se da cuenta que es al contrario. Es al contrario, hermanos. Cuando hay siervos de Dios, hermanos, llenos del Espíritu Santo, como Pedro y Juan, que eran llenos del Espíritu de Dios, predicando de Jesús, al único Salvador, vamos a ver, hermanos, la oposición. Cuando hay siervos de Dios que son llenos del Espíritu de Dios y predican a Jesús, predican el Evangelio de Jesucristo, el único Dios, va a haber oposición, va a haber resentimiento, va a haber gente ofendida y enojo, hermanos, por el odio, hermanos, que le tienen a Jesús. Jesús es aborrecido y lo hemos estado viendo. Lo hemos estado oyendo vez tras vez en las predicaciones. Y lo vemos, hermanos, en este mundo caído. ¿Cómo odian a Jesús? Jesús no es popular. Pero es ofensivo. Incomoda, hermanos. Acuérdense que incomoda la vida pecaminosa de la persona que quiere vivir en pecado. La incomoda. La persona que vive en pecado no quiere ser incomodada de su vida como vive. Y el Evangelio, hermanos, de Jesús, cuando habla de el pecado, cuando se predica del pecado, hermanos, va a incomodar a la gente.
va a incomodar a esta persona, la va a ofender. Especialmente, hermanos, no solo aquel que vive en pecado, sino también al religioso. ¿Qué fue lo que sucedió en este capítulo? Pero vamos a ver, hermanos, el costo de predicar el evangelio. Vamos a ver a Pedro y Juan ser arrestados por hablar de Jesús y hablar contra el pecado, hablar de las maravillas y del poder de este Dios encarnado, Jesucristo. Y esto es lo mismo, hermanos, que sucede hoy en día en este mundo. Hablamos de Jesús y hay oposición. Hablamos del evangelio de Jesucristo y ofende a muchos. Tanta maldad, tanto pecado, tantas cosas que estamos viendo que están en contra, hermanos, de la santidad de Dios. Y cuando se habla del pecado, cuando vamos a evangelizar, cuando hablamos del evangelio de Jesús, ofende a mucha gente. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 18, el mundo los aborrecerá porque me aborrece a mí. Juan capítulo 15, versículo 18. Jesús dijo muy claro esto, hermanos. Y si el mundo en hoy en día, hermanos, nos aborrece porque aborrecen a Jesús. Porque ven a Jesús en nosotros. Por eso nos aborrecen. Queremos vivir una vida de santidad, queremos caminar una vida de santidad, hermanos, y el mundo lo ve, porque es gobernado por Satanás. Satanás lo sabe. ¿Y qué creen, hermanos? Nos van a aborrecer. Eso, hermanos, está en las Escrituras y no nos debe de sorprender. Este sistema mundano, hermanos, pecaminoso, sigue a Satanás. Este sistema mundano sigue a Satanás. Y este libro, hermanos, la Biblia, es el único libro como un espejo y como espada de dos filos para la humanidad. ¿Por qué? Acuérdense, hermanos, nos dice cómo verdaderamente somos. Así como un espejo, cuando uno se pone en un espejo, se da cuenta que tiene uno fallas, ¿verdad? Defectos. Y corta, hermanos, como espada de dos filos, el corazón. Es el único libro que puede llegar al corazón del hombre, a la mente. Discierne, dice la palabra de Dios, que discierne los pensamientos del hombre. Y corta, es cortante. Pero este libro, hermanos, es odiado por Satanás y sus seguidores, como también el autor de este libro, que es Dios. Miren, vamos a ver Hechos, capítulo 4, versículo 1, y vamos a leer hasta versículo 12. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes.
Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y a quien vosotros crucificaste, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en nuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito Dios, ayúdanos esta mañana, Señor. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer en las Escrituras, Señor. Por medio del Espíritu Santo, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Guíanos, Señor, al camino correcto. Porque tu palabra, Señor, es la única, como un espejo, Señor, y una espada de dos filos, que nos deja ver quién somos, Señor, en real. Nos preocupamos por el mundo, Señor, pero debe de haber preocupación por nuestras almas, primeramente, Señor. ¿Cómo estamos, Señor, nosotros contigo, primeramente? ¿Cómo es nuestra vida que caminamos, Señor? Ayúdanos, Padre, para poder comunicar al mundo, ser llenos del Espíritu Santo, tener misericordia y no ser, Señor, como estos hombres religiosos que no tenían compasión, Señor, por la multitud. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hablando ellos al pueblo, hermanos, dice la palabra que hubo oposición. Vinieron sobre ellos, versículo 1 y 2, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban resentidos. Les ofendió, hermanos, la palabra de Dios. Y es lo que hace la palabra, hermanos, ofende. Ofende al religioso. Esta palabra, hermanos, resentidos, es un dolor moral, hermanos. Produce un dolor moral cuando uno es resentido o tiene un resentimiento. Produce un dolor moral que produce consecuencias de ofensa. Esto es lo que hace. Cuando una persona está resentida por algo que oyó, ya sea de su vida o algo que le dijeron personal, y esa persona es resentida, hermanos, inmediatamente va a producir un dolor moral que la persona es ofendida. Y cuando una persona, hermanos, deja que esto entre en su corazón, empieza a ser una raíz de amargura. Y no puede perdonar a esa persona, hermanos. Batalla para perdonar. Lo carga en el corazón cuando ya hay amargura. Y lo que hizo la palabra de Dios, hermanos, a estos religiosos, los ofendió. Porque ellos, hermanos, ellos rehusaban creer en la palabra de Dios. Sabían la palabra de Dios. Eran hombres estudiados, pero rehusaban creer en la palabra de Dios.
Incomoda, como dije, la vida de pecado que uno vive, hermanos. La vida de tinieblas, la cual el mundo o todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios quiere disfrutar. Y el religioso, hermanos, el religioso camina una vida de religiosidad pensando que él no tiene necesidad de misericordia. Camina una vida de religiosidad pensando que esa persona no tiene necesidad de Dios. Y cuando oye un mensaje, hermanos, como este, de Pedro y de Juan, de Jesús, que es el único que puede perdonar los pecados, cuando clava, hermanos, en el corazón, les ofende. Porque desenmascara, hermanos, la vida religiosa. Y es lo que hizo con estos hombres. Así como al pecador, hermanos, que quiere disfrutar su vida pecaminosa. Cuando oyen el Evangelio, cuando oyen del pecado, hermanos, les ofende, porque incomoda la vida que quieren disfrutar. Son gente que viven en tinieblas y necesitan la luz, hermanos, de Jesús. Por eso vamos a evangelizar, para hablarles de la necesidad de Jesús. No vamos con religiosidad, espero que no vayamos con religiosidad, hermanos, a tratar de cambiarles su modo de vivir, porque, hermanos, no van a cambiar. Pero cuando vamos acompañados del Espíritu de Dios y les hablamos de Jesús, el único perfecto, quien puede perdonar los pecados, el Señor, hermanos, hace la obra en ellos por medio del Espíritu de Dios. Y es lo que hizo aquí la palabra de Dios. Trajo convicción, hermanos, a muchos que estuvieron allí presentes, pero al religioso lo ofendió. La palabra de Dios es lámpara, hermanos, es lumbrera para el camino del hombre. Dice Salmo 119, 105. Es lumbrera, es luz para que el hombre, hermanos, pueda caminar en santidad. No hay otra cosa, hermanos, que pueda transformar al hombre. Ni un centro de rehabilitación puede transformar a un hombre, a una persona. Vuelve para atrás, hermanos, a lo mismo. Dan su testimonio, hablan de los esfuerzos que han hecho y de aquello que siguen haciendo, pero el momento, hermanos, que caen en tentación, vuelven para atrás a lo mismo. Pero cuando la palabra de Dios es lumbrera, hermanos, en el camino del hombre, a diario, hermanos, guiados por el Espíritu Santo, sigue caminando en esa santidad. ¿Por qué? Porque es guiado por el Espíritu de Dios. Es transformado por Dios. No hay nada que el hombre, sus esfuerzos humanos, lo pueda hacer, sino es Dios. La palabra de Dios es lámpara, lumbrera para el camino del hombre. Y como les dije, también es cortante, hermanos. Hebreos 4:12 nos habla que es espada de dos filos que parte el alma. Parte el alma y el espíritu. Y discernió los pensamientos, hermanos, y las intenciones del corazón de cada oyente que se encontraba en ese lugar, en ese pueblo. Los desenmascaró. Y no es así, hermanos, que no sabemos qué hay nadie sabe qué tenemos escondido en el corazón. Pero cuando se predica la palabra de Dios del pecado y sabemos que hemos ofendido a Dios, hermanos, discierne, sabe.
Wow, Señor, ¿cómo supiste? Porque Dios todo lo ve. Porque su palabra es cortante, hermanos. Y así sucedió con este pueblo. Transformó la vida de muchos, hermanos. Y Satanás, hermanos, sabe. Satanás y sus demonios lo saben, hermanos. Ellos saben qué tan poderosa es la palabra de Dios. Ellos saben cuánto poder tiene la palabra de Dios para transformar al ser humano. Por eso Satanás, hermanos, y sus demonios siempre han querido perturbar el plan de Dios. Han querido detener el plan perfecto de Dios desde el principio, pero no han podido, hermanos, no han sido victoriosos en hacer esto. Ellos han querido trastornar el plan de Dios desde el principio. Y lo siguen haciendo, hermanos, pero no han sido victoriosos en hacerlo. Dijo Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra mí, contra el cielo. Las puertas del Hades no han podido prevalecer contra el plan perfecto de Jesús. Y Satanás, hermanos, lo sabe. Pero él hace, hermanos, todo lo posible. Él hace todo lo posible con su astucia de separarnos de la palabra de Dios. Si hay algo que Satanás sabe hacer, hermanos, es separarnos de la palabra de Dios. Y cuando hace eso, hermanos, cuando nos separa de la palabra de Dios, hermanos, ¿qué sucede? Nos empezamos a desviar. Nos empezamos a desviar, poco a poquito, hermanos. Y Satanás sabe cómo hacerlo, con astucia. Por eso les he dicho a los hermanos, estamos estudiando ahorita el libro de Efesios, y una de las asechanzas del enemigo, hermanos, es eso. Separarnos de la palabra de Dios. Nos trata de estorbar. Cuando queremos meternos a leer la palabra de Dios en oración, en tiempo de leer, ¿verdad? Se antoja el café, se antoja la dona, se antoja el almuerzo, empieza el hambre y muchas cosas, hermanos, que habla el amigo que nunca había hablado por años, ¿verdad? Y es algo que si el enemigo puede distraer, hermanos, esas son las asechanzas que usa para distraernos de no leer la palabra de Dios. Hace todo lo posible. Aún pone duda, hermanos, en nuestra mente. Pone duda. Ojalá y que, hermanos, en este momento no les esté arrullando el oído. No hagas caso. Descansa. ¿Verdad? Ojalá no sea yo. Pero hermanos, Él tiene y Él sabe cómo apartarnos de la palabra de Dios. Presenta aún el pecado, hermanos, delicioso. Como esa fruta, ¿verdad? Cuando el Evangelio, hermanos, es acompañado del Espíritu de Dios, transforma, hermanos, y hay cambios de vida. Levanta a los muertos espiritualmente y les da vida. Les da vida eterna. Este libro, hermanos, es tan poderoso que no existe otro libro como este, como la palabra de Dios. No hay otro libro, hermanos, en este mundo que pueda transformar las vidas de los seres humanos, darles vida eterna, hablarles del pecado, transformar las vidas, hermanos. No hay otro libro, porque es escrito por hombres. Pero la palabra de Dios, hermanos, es inspirada
por Dios, a hombres que fueron usados por el Espíritu de Dios. Y hermanos, así es. Cuando uno lee la palabra de Dios, hay algo nuevo cada día. Y si ustedes leen un libro y lo vuelven a leer y lo vuelven a leer y lo vuelven a leer, yo se los voy a asegurar, hermanos, que a la mitad de la tercera vez o la segunda vez que lo lean, es la misma historia. Pero en la palabra de Dios, hermanos, siempre hay algo nuevo. Yo no sé a ustedes, pero a lo menos a mí, hermanos, me enseña algo nuevo cada día. Me clava, hermanos, el corazón cada día, cada vez que la leo. Me trae convicción. Y me levanto, hermanos, y camino y digo yo, wow, Señor, es maravillosa tu palabra. Es un Dios, hermanos, que todo lo sabe, todo lo conoce. Por eso, hermanos, Satanás lo sabe y lo odia. Porque sabe que es un libro poderoso. Porque sabe que hay poder en Jesús. Los demonios lo saben. Satanás sabe que si una persona se pega a las Escrituras y en oración, hermanos, es una amenaza para él. Él sabe. Es una amenaza para él y para los demonios. Si no, véanlo, hermanos. Péguense a las Escrituras. Lean las Escrituras todos los días, que es lo que debemos de estar haciendo, ¿verdad? Buscar al Señor cada mañana. Y verán cómo vamos a ser el blanco de Satanás. Va a hacer todo lo posible por detenernos de leer las Escrituras. Es ofensivo para el religioso como también, hermanos, es ofensivo para el muerto espiritualmente que sigue a Satanás y está en tinieblas. Le ofende. Eso es el resultado que hay, hermanos, cuando va uno a evangelizar. Aquellos que están en tinieblas, que son seguidores de Satanás, hermanos, que hacen las obras del diablo, hermanos, les ofende la palabra de Dios cuando se les predica. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ofendió tanto a estos sacerdotes y saduceos? ¿Y por qué ofende a muchos hoy en día? ¿Por qué les ofendió a estos saduceos, a estos religiosos, hermanos? En versículo 1, capítulo 4 de Hechos. ¿Por qué estaban resentidos, hermanos? Como dije, rehúsan, no quieren aceptar, hermanos, no quieren creer en algo que sucedió. No quieren creer en algo que sucedió, no quieren creer en los milagros que hizo Jesús. Rehúsan aceptar eso. Ellos lo vieron. Muchos de los religiosos, sacerdotes y saduceos que estuvieron cuando Jesús estaba haciendo milagros, hermanos, rehusaban creer. Ellos querían la atención. Y rehusan creer en la muerte y en la resurrección de Jesús. Ellos fueron testigos de los milagros y de las maravillas y el poder de Jesús. Y rehusan creer eso. Y esto es lo que hace Satanás. Satanás sabe. Satanás sabe que hay un día del fin para él. Y él sabe que viene su destrucción. Y hace todo lo posible para que muchos sean engañados, hermanos, y rehúsen creer en Jesús. Luchan, hermanos, con lo sucedido o la existencia de Jesús y su poder. Como dije, hermanos, ofende al religioso
sacerdote y al saduceo estudiado con su sabiduría humana. A estos son los que ofende. No aquel que desea tener una vida transformada, hermanos. Ofende al religioso, hermanos. Aquel que no tiene necesidad de Cristo. ¿Quieren ver qué es el significado de un verdadero sacerdote? Miren Hebreos, hermanos. Miren el libro de Hebreos, capítulo 5. Jesús es el gran sacerdote, es el sumo sacerdote. Por eso les digo, hermanos, que no ofende al sacerdote que tiene compasión, sino al religioso. Por tanto, dice en versículo 14, capítulo 4, vamos a leer el versículo 14 de capítulo 4 primero. 4:14 de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y luego miren lo que dice capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es construido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y lo miren, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Así que, hermanos, dice versículo 4, nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como fue Aarón. Aarón fue llamado por Dios como sacerdote. Pero el verdadero sacerdote, hermanos, es aquel que tiene compasión por los extraviados y por los ignorantes. Y esto era lo que tenía esta gente, hermanos, eran ignorantes. Y lo que hace la religiosidad, hermanos, lo que hace la religiosidad, hace lo mismo, hermanos, que hizo Pilato. Pilato se quiso limpiar las manos, hermanos. Él se quiso limpiar las manos, pero él fue culpable de la crucifixión de Cristo. Porque él tenía ese poder de soltar a Jesús y detener a Barrabás. Y el plan perfecto de Dios, hermanos, se cumplió. Jesús tenía que ir a la cruz para morir por nuestros pecados. Pero un verdadero, hermanos, sacerdote tiene compasión, como es Cristo, el gran sumo sacerdote. Que se compadece, hermanos, de nuestras debilidades. Pero como dije, hermanos, ofende al religioso. El religioso, hermanos, se ofende como se ofendieron estos hombres. Esto fue lo que los ofendió, que eran religiosos.
La palabra de Dios, hermanos, desenmascara sus debilidades. Desenmascara las debilidades de un religioso. No muestran compasión, no muestran paciencia por los ignorantes, los extraviados, y son hombres que no entran ni dejan entrar al reino de Dios. Dijo Jesús, ¿verdad? Dijo en Mateo, déjenme se los leo, Mateo capítulo 23, 13. Les dijo Jesús, antes de decirles, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Y luego les dijo, en capítulo 23 de Mateo, versículo 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cierras el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entras vosotros, ni dejas entrar a los que están entrando. Y hermanos, todos nosotros podemos ser culpables de esto. Por eso, hermanos, cuando vamos a evangelizar, es necesario, hermanos, ir acompañados del Espíritu de Dios, quien tiene misericordia, quien muestra compasión por las almas perdidas. ¿Por qué, hermanos? Porque son ignorantes. Estas almas están muertos, acuérdense. Siguen al príncipe del aire, de la potestad de este mundo, hermanos, que es Satanás. Están muertos en delitos y pecados. Hermanos, Jesús les habla muy fuerte, hermanos, a los escribas y a los fariseos. Si ustedes siguen leyendo, dice, ay de vosotros escribas, en capítulo 23, versículo 14, versículo 15, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y luego, versículo 16, ay de vosotros guías ciegos, les dice. Versículo 17, insensatos ciegos. Les habla fuerte el Señor, porque Él conocía su religiosidad de ellos. Tenían un corazón duro, hermanos, religioso. Y luego miren, 23, hay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmas la menta y el naldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Sigue más, hermanos, ahí. Más quería que vieran esto, hermanos, que cómo es una persona religiosa. Y hermanos, este estudio, hermanos, del libro de Hechos, conforme lo vamos estudiando, hermanos, nos va a ir ayudando a tener misericordia por las almas perdidas. Pero, hermanos, también ser esforzados en predicar el evangelio de Jesús, quien es odiado. Va a haber consecuencias, hermanos. Este libro nos va a ayudar, hermanos, a poner nuestra confianza en Dios, a tener misericordia por las almas perdidas. Y nos va a recordar, hermanos, que nosotros estuvimos en un tiempo ahí. Somos débiles. Necesitamos a Jesús. Necesitamos la guianza del Espíritu de Dios, hermanos, como Pedro, como Juan. ¿Cuánto no fallaron ellos? Pero ahora, hermanos, están predicando el Evangelio de Jesús. Se acordaron de las palabras tiernas de Jesús. Y esto es lo que sucede, hermanos, cuando leemos las Escrituras.
Nos acordamos de las palabras tiernas de Jesús, la misericordia, la gracia que nos ha enseñado el Señor a nosotros. No como el religioso. ¿Cuántas veces no lo quisieron prender a Jesús, estos religiosos, hermanos? Por las maravillas, por los milagros que hacía Dios, que hacía Jesucristo, por la compasión que le tenía a los enfermos, aquellos que estaban en necesidad. Y es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, acordarnos de cómo Dios ha tenido compasión con los enfermos, con las almas perdidas. ¿Cómo tuvo compasión con nosotros, primeramente? Desde Mateo, hermanos, capítulo 8, versículos del 1 al 4, Jesús sana a un leproso. Y se los voy a dar rápido, hermanos, porque por el tiempo. Jesús sana a un leproso. Mateo 8, del 5 al 13, sana a un siervo de un centurión. Y luego, capítulo 8, versículo 14 al 16, sana a la suegra de Pedro y muchos endemoniados. Y a todos los enfermos que le traían, dice allí la palabra. Y luego en Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26, también, hermanos, levantó a la hija de Jairo, que estaba muerta. En ese mismo instante había una mujer enferma, hermanos, de flujo, que tocó a Jesús y fue sanada. Y luego, hermanos, recibían la vista los ciegos, como dos de ellos, también allí en ese mismo capítulo. Y luego, hermanos, en Mateo, capítulo 9, versículo 32. Vemos también un mudo endemoniado que fue sanado. Y luego en versículo 34 de allí de capítulo 9, del 32 al 34, empiezan, hermanos, los fariseos. Decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lo acusan a Jesús de estar endemoniado. Ahí empiezan los fariseos, hermanos, a tratar de prender a Jesús. Pero este es el plan de Satanás. Y ellos, hermanos, por su ignorancia, por su religiosidad, hermanos, no tenían compasión de las almas, sino eran guiados por Satanás. Querían que la gente supiera que era mentira lo que Jesús estaba haciendo, que no era verdad. Trataban de desviar a la gente, hermanos, de la verdad. Después, hermanos, trayéndole un endemoniado en Mateo capítulo 12, versículo 22, lo sanó. Y luego vemos otra vez allí en versículo 24, cuando fue sano este endemoniado, otra vez los fariseos en versículo 24 dicen, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús conocía la mente de ellos, hermanos, el corazón, a quien le pertenecían. Porque Jesús les dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En otras palabras, si Jesús le perteneciera al diablo, ¿cómo iba a haber división, hermanos? Nunca va a haber división. Cuando
una persona le pertenece al diablo. No se va a dividir. No va a haber ofensa. Dice el 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Él sabía, él conocía las intenciones y el corazón, hermanos, de estos religiosos. Por eso, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, podemos caer en esa religiosidad, como estos hombres. Tenemos que tener esa compasión de Cristo, hermanos, por las almas. Y no para, hermanos, sigue, continúa. Miren, en Mateo capítulo 14 también, al seguir Jesús caminando, hermanos, sanaba. Lo tocaban hacia el camino en Gensaret, en Mateo 14, versículo 34. Y luego, hermanos, Mateo 15. Vemos allí cuando Jesús les dice a sus discípulos, hermanos, qué es lo que contamina al hombre. Porque los fariseos, hermanos, como les digo, los religiosos, hacían todo por fuera. Hacían todo por fuera, pero su corazón estaba muy contaminado. Y Dios los descubre. Y les dicen los fariseos, ¿por qué tus discípulos, en capítulo 15, quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también nosotros quebrantas el mandamiento de Dios por nuestra tradición? Y los apunta a los mandamientos, hermanos, lo que ellos sabían. Pero, miren lo que pasa en capítulo 15, versículo 12. Acercándose sus discípulos a Jesús, le dicen, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y luego, hermanos, Jesús les dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Estas palabras dice, estos no me pertenecen a mí, le pertenecen a Satanás. Déjalos, les dice, déjalos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En capítulo 15, hermanos, en Mateo 27. Capítulo 27 de Mateo. Miren lo que sucede, hermanos. En versículo 62. Aquí vemos a estos seguidores, hermanos, y el plan de Satanás. Cuando Jesús fue sepultado, hermanos, cuando Jesús murió y fue sepultado, ¿qué creen que quiso hacer Satanás? Trataba de engañar a muchos que Jesús no había resucitado de entre los muertos. Y lo miren a sus seguidores. El día siguiente, versículo 62, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, miren lo que dice, Señor, nos acordamos, le dicen a Pilato, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, están hablando de Jesús, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y luego le dicen a Pilato, manda a un guardia, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día,
no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Estos sabían, hermanos. Estos se acordaron más que los discípulos de la resurrección de Cristo. Ellos sabían que había algo que iba a acontecer. Ahora, esa ignorancia, hermanos, de que dijeron, no sea que vengan sus discípulos y lo hurten o se lo lleven, se lo roben, y les crea la gente. ¿Para qué les va a creer la gente? Si Jesucristo no hubiera resucitado, hermanos, y no tuviera el poder para resucitarse o para ser resucitado de entre los muertos, ¿para qué sirve un Cristo muerto? ¿Qué les beneficiaba a los discípulos? Pero ellos sabían, hermanos. Satanás sabe que en la resurrección hay poder. Él sabe que su fin tiene que llegar. Pilato les dijo: ahí tienes una guardia, ahí tienes un guardia, ir a asegurarlo, como sabes. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, poniendo la guardia. Y luego vemos la resurrección, ¿verdad? Capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Imagino que en esos tiempos había muchas Marías, ¿verdad? Como hoy en día. Lo único que me gustan son las galletas Marías, hermanos. Esas saben buenas. Pero bueno. Dice allí: hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Todo esto aconteció, hermanos, es verdad. Están en las Escrituras. Espero que lo creamos, que es real. Pero hay muchos, hermanos, que se les va. ¿Y qué clase de ángel sería? ¿Qué clase de piedra sería? No importa, hermanos. Lo que importa es que Jesús resucitó. Eso es lo que importa. Pero tratamos de tener una discusión de qué clase de ángel era. ¿Sería un ángel fuerte, un ángel o una piedra grande, o una piedra chica? A lo mejor era una piedra chica, por eso se movió. No, hermanos. Dice: su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él, los guardias. Miren los guardias, hermanos. Estas no eran guardias así delgaditos, flaquitos, hermanos, como yo, Estos eran, no le hace, hermanos, así, ¿verdad? Estos eran guardias fornidos. Eran romanos, acuérdense. Eran guardias de Pilato. Y estaban allí y tenían un semblante varonil, hermanos, para que nadie se acercara. Temblaron al ver lo sucedido, hermanos. Temblaron y se quedaron como muertos, porque vieron a este ángel remover la piedra. Vieron lo sucedido que había pasado. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temas vosotras, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. Y luego les dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ir pronto a decir a los discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. He aquí, os lo he dicho. Pero, hermanos, el plan de Satanás no quiere y no ha querido nunca que fuera así. Miren,
Cuando sucede todo esto, hermanos, en versículo 11 de capítulo 28, mientras iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles: decid esto, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Los hicieron echar mentiras, hermanos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadimos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Y no es esto lo que ha sucedido, hermanos? Niegan la muerte y la resurrección de Jesús. No hay muchos que discuten porque no han leído las Escrituras. Pues no, a lo mejor Jesús se desvaneció en la cruz. O a lo mejor cuando lo pusieron en el sepulcro se desvaneció allí. Y pues muchos dicen que resucitó, pero no creo. Hermanos, las Escrituras aquí nos dicen que Jesús resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Gloria a Dios. En esto creemos, hermanos. Y esto es lo que debemos de predicar nosotros a este mundo perdido, como lo hizo Pedro y Juan. Hay poder, hermanos, en Jesús. Vamos para atrás a Hechos, hermanos, capítulo 4, versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Rehusaban estos hombres, hermanos, creer en la muerte y la resurrección de Jesús, como le hicieron, pagándole a estos soldados, hermanos, para que dijeran otra historia. ¿Y cómo sabemos nosotros, hermanos, que hay muchos que rehúsan creer en Jesús, el verdadero Dios? ¿Qué evidencia vemos nosotros, hermanos, en este mundo? La Navidad. Prefieren creer en un Santo Claus, ¿verdad?, que en Jesús. Prefieren celebrar a un hombre pagano, a una persona que no puede volar con un carro. Yo nunca lo he visto volar en un carro. Cuando estábamos jóvenes, cuando estábamos chicos, no sé ustedes, pero yo, ¿verdad?, nos hablaban de Santo Claus, hermanos. Y ahí estábamos viendo a ver a qué hora se aparece, a qué horas llega. Mientras nuestros padres ponían todos los regalos abajo del árbol de Navidad, ¿verdad? Y nosotros, de veras. Y crece uno con eso, hermanos, es triste. Y luego lo pasan a sus hijos, hermanos, en vez de hablarles del verdadero Dios, del verdadero Salvador. Prefiere uno creer en la mentira que en la verdad. Echaron a Pedro y a Juan en la cárcel. Estos judíos los detuvieron en la cárcel porque, hermanos, la ley judía prohibía realizar o proceder presos judiciales de noche. Ya era demasiado tarde para citar al Sanhedrín. Pero al día siguiente tenían que enfrentar, hermanos, estos dos siervos de Dios, una audiencia ante el concilio. Tenían que enfrentar las consecuencias por predicar el Evangelio. Como muchos de nosotros, nos va a costar cuando vayamos a
a evangelizar, a hablar de Jesucristo, hermanos, ya sea en la cárcel, ya sea a golpes, ya sea aún hasta la muerte, hermanos. Pero cuesta, hermanos, el evangelio. Es costoso. No se crean, hermanos, no se crean de la mentira de Satanás, que ahorita la persecución nomás llega hasta allá al Medio Oriente, allá en nuestros hermanos en China, en muchos que han sido perseguidos en otros lugares, y no va a llegar la persecución aquí, hermanos. Esa es una mentira del enemigo. Es una mentira muy grande, hermanos. Nos tiene que probar la fe el Señor, si verdaderamente somos de Él o no. Especialmente aquí en Estados Unidos, hermanos, en esta nación. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que desenmascarar. Están las Escrituras. Tiene que hacer separación de el trigo y la cizaña. Tiene que. Lo va a hacer el Señor. Hay consecuencias, hermanos, pero son consecuencias buenas, hermanos, porque ya está la promesa de Dios en las Escrituras. Muchos, hermanos, que oyeron las palabras de Juan, de Pedro y de Juan, hermanos, se convirtieron. Seguía el crecimiento, hermanos, de los creyentes, de los seguidores de Cristo. Y en ese momento